Otro día. Otro día. Lo nuevo como rutina. Chino, tenemos una comunicación telefónica con algo que tiene que ver con la política, pero ha quedado un poquito de costado después de lo que fue las declaraciones de la presidenta del viernes, este adelantamiento de las elecciones, pero también la presidenta el día miércoles va a presentar una nueva ley, un nuevo proyecto que debe tratar el Congreso Nacional, que tiene que ver con la ley de radiodifusión. Esta presentación se va a hacer en La Plata, en el Teatro Argentino. Y estamos en comunicación telefónica con el vicedecano de la Facultad de Comunicación de Ciencias Sociales, el doctor Damián Loretti. Loretti, buenos días. Geraldine Murizasco, el Chino Semborán los saludan. Buenos días, Geraldine, Chino. ¿Me pueden un poquitito más de audio si son tan gentiles? A ver, si hay un poco más de retorno. Ahí estamos bien. Perfecto. Loretti, estamos llamándolo para consultarle sobre cuál es el proyecto, o cuál será el proyecto, si es que usted lo conoce, y en todo caso, de radiodifusión me refiero, porque todavía nos rige en la radiodifusión la ley que alguna vez la dictadura militar vía la CAL dictó. ¿Cuál sería el proyecto oficial y en todo caso cuál es la posición de la facultad, de la carrera y particularmente de Loretti, un hombre que ha transitado tanto este tema que es necesario resolver y actualizar? A ver, más especulación que información, porque no conozco el texto que se va a enviar. Lo que sí anduve haciendo fue tratar de atar cosas que fueron saliendo. Ajá. Si nos vamos a lo que primero anunció la presidencia el año pasado, estaríamos hablando de una ley más del estilo europeo, de una ley de servicios de comunicación audiovisual. Ajá. Vale decir, no solamente contemplaría emisoras de radiodifusión abierta, sino contenidos editorializados en forma de grilla de programación. Ajá. Eso lo llama un servicio de comunicación audiovisual. Por ejemplo, el tema de la IPTV, que es la televisión por internet, si es o no un servicio de esta naturaleza. Ajá. Perdón si me pongo áspero con la explicación, pero es importantísimo. Adelante. Si es servicio de comunicación audiovisual, está comprendido dentro de la protección de los principios de diversidad cultural de UNESCO. Ajá. Si es telecomunicaciones, no tiene ningún tipo de protección y va a parar al régimen de la Organización Mundial del Comercio. Eso es un parteaguas enorme. Luego, por lo que más o menos se anda comentando, se hablaría de una autoridad de aplicación con acuerdo parlamentario en todo o parte de sus integrantes, y participación parlamentaria, regímenes de audiencias públicas para determinadas cosas, una mirada, insisto por lo que voy juntando, ¿no? Sí, sí. Una mirada importante en términos de desconcentración y de desmonopolización, tanto de propiedad como de contenidos. No porque hayan inventado el agua tibia, el tema del fútbol existe en otros lugares del mundo. Ya la Argentina tiene una avanzada con los temas de los partidos de la selección, si recuerdan, una ley de hace 4 o 5 años con eso. Ajá. Y el tema de hacer un régimen de medios públicos con audiencias públicas, consejos participativos, definiendo para qué están, porque lo único que hay hoy es una estructura, de acuerdo a la ley, digo, ¿no? Una estructura comercial que debería servir como tal, y principios vinculados a televisión infantil, educativa, medios universitarios. Eso es más o menos una rápida síntesis, con más algunas cuestiones vinculadas a protección de cuotas de contenidos locales y nacionales. Ahora, Damián, la ley de la dictadura hizo lo que hizo, es más, todavía está vigente aquella parte donde habla de la representación de las Fuerzas Armadas. Sí. Si a eso algo había que agregar era la modificación de la época menemista que vía decretos modificó favoreciendo notablemente la concentración de medios. A partir de esta realidad, con un proyecto de modificación como el que está describiendo, ¿qué perspectivas hay de que esto sea analizado, tratado y finalmente sancionado por un Congreso que está sopapeado, permítaseme el término, por una realidad de crispación, por ejemplo, con el campo, ahora el adelantamiento de las elecciones? ¿Cuál es el escenario que le toca vivir un proyecto de esta naturaleza?
A ver, parte de ese escenario va a quedar constituido por los 2 meses de discusión pública como se hizo con la ley de educación, o por lo menos eso anuncia, ¿no? Que se va a presentar el proyecto y se van a recibir aportes de la comunidad con foros. Eso daría una cierta sensación térmica, por llamarlo de algún modo, de cuánto la sociedad quiere cambiar una ley que no solamente tiene las aborrecibles cosas que usted menciona, sino que tiene un artículo donde específicamente dice que el Poder Ejecutivo puede restringir los contenidos por razones de seguridad. Y esto existió, hubo quien aún en democracia quiso hacerlo. Qué grave. Digo, ese tipo de contenidos ominosos, que la gente lo ignora cuando lee la ley de redifusión y es sano, la gente no lee la ley de redifusión todos los días. Digo, nadie hace eso, como tampoco lee el Código Civil. Pero sí el tema de que se tome conocimiento público de algunas cuestiones ominosas que tiene la ley, y en caso de que sea un buen proyecto, ¿cómo le cambiaría la vida a la gente? Sobre todo a los medios de baja potencia o de titularidad social. Tener una perspectiva de una ley nueva, con una autoridad plural y con medios del Estado que planteen las cosas de otro modo, y que haya más diversidad y más pluralismo, si se logra hacer consenso en eso, en una parte importante de la sociedad, me imagino que el Congreso debería estar a la altura de los acontecimientos. Porque digo, de hecho, proyectos de ley de redifusión enteros, como tales, al recinto nunca llegaron. ¿Y ahora qué pasa con los monopolios ya existentes? Digamos, por ejemplo, Grupo Clarín. Bueno, ahí hay una serie de precisiones para hacer. La primera, si hablamos de capital, Clarín no es monopolio, ni siquiera multicanal en cable. Lo que sí tiene es una posición de mercado por vía de una autorización de operación conjunta enorme. Hay que ver qué dice la ley en términos de desconcentración y en términos de cómo se hace el periodo de transición. En otros lugares donde sí efectivamente hay monopolio, porque hay un solo cable o un solo canal abierto, la ley debería propender a la aparición de nuevos medios. Son dos cuestiones distintas y sin perjuicio de eso hay instancias de lo que se le llama multiplicación de voces o multiplicación de llegadas de emisoras, y el tema de la digitalización no es menor en ese plano. Uno de los principios de la digitalización, dicen los europeos, es fortalecer un proceso de desconcentración de voces de modo irreversible por vía del salto tecnológico, o un proceso de concentración absolutamente irreversible por vía del crecimiento de la brecha digital y el poderío de la digitalización en pocas manos. Ahora, insisto con la pregunta. Y agrego, para no ser tan latoso. Hay situaciones que son lo que yo llamo situaciones de hecho toleradas. Vale decir, empresas que tienen más de lo que la propia ley autoriza hoy en el mismo área de cobertura. Era el caso de las emisoras mexicanas que se fueron desprendiendo de a poco, de las emisoras de radio de Buenos Aires en manos de empresas mexicanas que se fueron deshaciendo de ellas de a poco. Con lo cual, en las situaciones de hecho toleradas no hace falta cambiar la ley. Lo que hay que hacer es aplicar la que existe en términos de cantidad de licencias. Ahora, si se reduce la cantidad de licencias a un número menor que el que alguien ya tiene hoy en condiciones legales, ahí hay un proceso de lo que técnicamente se llama desinversión. Hay que estudiar los mecanismos de transición para que eso se cumplan. La Argentina tiene antecedentes de eso, acaba de pasar no hace demasiado con las empresas de luz, que por inversiones entre ellas, una quedó con una cuota importante en la restante y tuvo que retirarse por una intimación de la Comisión de Defensa de la Competencia. En términos de titularidad de los derechos del fútbol, ya hay dictámenes bastante viejos, 4 o 5 años, de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, estableciendo mecanismos de comercialización para el fútbol que implicaron un poquito de desagregación. Bueno, insisto, hay situaciones de hecho toleradas que no tendrían que ver con el cambio de ley. Y hay que ver de qué modo se hace la transición, aquello que reduzca los techos de lo que existe. Bien. Los últimos tiempos nos han demostrado, por el comportamiento del expresidente Kirchner, que el Grupo Clarín tiene un poderío y tiene un peso significativo. Lo que no terminamos de entender es cómo el aliado o el bueno de ayer terminó convirtiéndose un rato después en el peor de la película, en la boca del expresidente Kirchner. Pero, y esto lo traigo a colación, ¿por qué? Porque digo que en el marco de este nivel de concentración de medios, mi pregunta es si un proyecto de esta naturaleza, que sería la contracara de lo que existe,
es posible ser tratado en una sociedad que tiene crispación por el tema del campo, crispación porque han subido los servicios públicos, etcétera, porque los salarios no alcanzan, etcétera, etcétera. Bueno, ahí más que entrevistado me pondría al lado suyo para preguntarle a los que tienen que decidirlo qué escenarios se imaginan para tratarlo. Ujú. Nunca fue buen momento para tratar